Muy buenos días para todos, bienvenidos. Muchas gracias por estar en nuestro webinar Todo lo que debes saber del nuevo sistema de pensiones. Gracias por estar en sintonía con la Escuela Latin Pyme y la Fundación Unipymes, unos espacios de formación empresarial con temas coyunturales para cada uno de ustedes. Damos la bienvenida a nuestra speaker del día de hoy, Juliana Montoya Escobar, líder de procesos jurídicos en protección, abogada especialista en Derecho de la Seguridad Social y Derecho Procesal, profesional con amplia experiencia en asuntos jurídicos y regulatorios en el sector pensional. Les recuerdo que la charla estará siendo grabada y posteriormente ustedes la pueden consultar en cada una de sus aulas. Daremos inicio a la participación de nuestra conferencista y posteriormente vamos a dejar un espacio para atender la sesión de preguntas de cada uno de ustedes que pueden ir dejando en el chat. Sean entonces bienvenidos. Juliana, muy buenos días. Muchas gracias por estar en este webinar. Gracias, Paola. Buenos días para todos y bienvenidos a este espacio que, como lo mencionaba Paola, pues vamos en esta hora a abordar pues una actualización sobre el nuevo sistema pensional, la Ley 2381, y alguna actualidad sobre el desarrollo reglamentario que se ha dado en los últimos meses frente a este tema. Hemos preparado una presentación que ya voy a compartirles para que entonces nos guiemos durante esta jornada. Perfecto, iniciemos entonces. Para hacer solamente como un recorderis y ponernos todos en el mismo contexto, recordemos que el año pasado, en julio, se aprobó por parte del Congreso la Ley 2381 de 2024, que reforma nuestra Ley 100 del 93 y nuestro sistema pensional para la vejez. Este sistema nuevo que nos propone la 2381 de 2024 y que es nuestro nuevo sistema de protección para la vejez, parte de una estructura de pilares, un primer pilar que vamos a denominar el pilar solidario y lo vamos a identificar como el pilar que va a otorgar subsidios a la población en edad de vejez, pero además en unos grados de vulnerabilidad y desprotección, y de ahí pues que haya que hacer un esfuerzo presupuestal y fiscal importante para poder acudir vía subsidios a entregarles unas rentas básicas a la población que quede allí segmentada. Tenemos un segundo pilar que es nuestro sistema semicontributivo, porque parte de ese esfuerzo de ahorro que hacemos las personas que trabajamos y que cotizamos al sistema pensional, pero que al final del día, cuando llegamos a edad de vejez, a edad de pensión, no logramos pensionarnos. Hicimos un esfuerzo importante, tenemos saldo, tenemos semanas cotizadas, pero no fueron suficientes para pensionarnos. Esos recursos que vamos a tener ahí acumulados van a juntarse con una parte del subsidio también destinado desde el presupuesto general de la Nación para complementar este nuevo pilar que vamos a denominar entonces sistema o modelo semicontributivo. El tercer componente de este modelo de pilares que nos planteó la reforma pensional es nuestro modelo contributivo, donde estamos los trabajadores dependientes, los independientes también, que cotizamos al sistema pensional. Lo debemos hacer en dos componentes y este es, digamos, el núcleo de este modelo de pilares, porque vamos a desmarcarnos de la posibilidad que teníamos en la Ley 100 de elegir entre dos modelos pensionales muy distintos, el modelo pensional de Colpensiones, prima media con prestación definida, administrado casi que de manera exclusiva por Colpensiones, y de manera excluyente además, porque la persona no podía estar en el fondo privado administrado por las AFP, que administran un régimen de capitalización a partir de unas cuentas individuales. Estos dos regímenes que nos trajo la Ley 100 desde el año 93 son excluyentes y de ahí pues que las personas tuviesen que elegir en cuál de los dos modelos, si en el sistema privado o en el sistema público, realizar los aportes mientras era un empleado formal, dependiente o independiente vinculado al sistema pensional. Este es el núcleo entonces de este sistema de pilares que nos propone la ley, porque las personas entonces que no sean transición, y ahorita vamos a entrar en ese concepto de quiénes son los beneficiarios del régimen de transición, ya no tendrán que elegir a cuál de los dos modelos acogerse para realizar sus aportes a pensión. Ya no tendrán que destinar sus aportes de manera exclusiva a Colpensiones o solo a los fondos privados. La idea entonces de este modelo de pilares es que las personas estén
todas vinculadas de manera obligatoria en Colpensiones y coticen allí hasta 2.3 salarios mínimos. Ese es el umbral que quedó aprobado en esta reforma pensional. Todos los colombianos que no sean beneficiarios del régimen de transición tendrán que elegir a Colpensiones como su administrador universal de los recursos para pensión obligatoria hasta 2.3 salarios mínimos. Y si yo, mi salario, tengo un ingreso porque soy independiente o tengo unos honorarios o tengo unos ingresos laborales que superan ese umbral de 2.3, pues ese umbral en exceso de salario hará que tenga que elegir también una administradora del componente contributivo complementario de ahorro individual, que también vamos a administrar las AFP, los fondos privados, pero no somos los únicos que vamos a estar participando en la administración de esos recursos, porque la ley dio amplitud para que este modelo complementario de ahorro individual también sea administrado por otras entidades. Y al final de este modelo de pilares, entonces, encontramos el pilar de ahorro voluntario, que también vamos a entender dentro de esta charla que se apalanca como uno de los grandes movilizadores del sistema pensional y que finalmente va a generar gran relevancia cuando pensamos en el momento del retiro y cuando pensamos en la brecha pensional, cuando empezamos a entender cuál va a ser el valor de mi mesada pensional cuando llegue a esa edad de pensión, cuando logre visualizar que lo que tengo como salario hoy no va a ser lo mismo que me entreguen como mesada pensional porque se aplica una tasa de reemplazo, porque se calcula un ingreso base de liquidación. Entonces, este pilar voluntario va a seguir acompañando el sistema pensional colombiano porque sin duda va a permitir apalancar ese cierre de brecha pensional entre lo que yo devengo y estoy acostumbrada a recibir salarialmente y aquello que al final del día me entregan como pensión, que claramente no es lo mismo ni corresponde, salvo salario mínimo, no corresponde al 100% de mi ingreso salarial. Bueno, vamos entonces a entrar ya un poquito más en el detalle de qué es ese pilar solidario y quiénes son los beneficiarios de ese pilar solidario, quiénes ingresan entonces al pilar semicontributivo y en dónde empiezo como a ubicarme en este modelo de pilares que nos planteó la ley. Lo primero entonces es entender que ese pilar solidario es un pilar subsidiado, es un pilar que le va a entregar a la población que no tiene ninguna conexión, digámoslo así, ningún beneficio, ninguna retribución del sistema pensional formal porque no han cotizado, porque no han realizado ningún aporte que les represente a ellos una contribución o el reconocimiento de una prestación ni por Colpensiones ni por la AFP. Debe tener unas características la población que va a ser segmentada para ser beneficiaria del pilar solidario y una de esas características es la edad. Ingresarán entonces como beneficiarios del pilar solidario los hombres que tengan como mínimo 65 años cumplidos, las mujeres que tengan 60 y esto último se adicionó pues cuando ya estábamos en el último debate de la ley en la plenaria de la Cámara de Representantes, y es que si estas personas además tienen un estado de invalidez debidamente calificada, igual o superior al 50% de pérdida de capacidad laboral, no se va a requerir esta edad de 65 años hombres y 60 para las mujeres, sino que se va a acceder a unas edades más tempranas, 55 años para los hombres y 50 años para las mujeres, siempre que logren demostrar que padecen una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, debidamente calificada por la entidad competente. Lo segundo es que estará a cargo del gobierno determinar los niveles de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad a través de una calificación que se hará mediante el Departamento de Prosperidad. Y también van a tener que acreditar estas personas que residen en Colombia y que lo han hecho por lo menos los 10 últimos años anteriores al momento en que efectúan la solicitud para ser beneficiarios de este subsidio o de esta renta básica solidaria. Muchos de ustedes dirán que este beneficio ya existe, que este beneficio pues no era ni siquiera necesario transitar por una ley de reforma pensional para incorporarlo, pero
sin duda, lo que ocurre acá dentro de la incorporación de este pilar en la ley de reforma pensional es que permitió ampliar y determinar una cobertura mayor, pero además también incrementar el monto que van a recibir las personas beneficiarias de esta renta, porque pasa de los 89.000 pesos que está hoy el beneficio a través de Colombia Mayor a 223.000 pesos, que es la línea de pobreza, pero además se irá actualizando conforme al IPC. Y esta renta básica solidaria que se entregue a estas personas beneficiarias del Pilar Solidario será entregada de manera mensual. Entonces, es un esfuerzo por ampliar la cobertura de los beneficios a la población en edad de vejez más vulnerable, pero además también hacerla más sustentable desde el monto, desde el ingreso que reciben estas personas. Digamos que el gran cuestionamiento a este pilar solidario es la necesidad de haberlo tramitado, la necesidad o no de haberlo tramitado vía ley, por cuanto pues se mencionaba que bien pudiera haberse gestionado mediante decretos reglamentarios, pero el otro gran cuestionamiento es la necesidad de presupuesto, la necesidad de tener una correcta gestión fiscal para apropiar los recursos que va a demandar mantener en el largo plazo el pilar solidario, porque son recursos bastante importantes que sin duda van a comprometer al Estado en los años siguientes y al presupuesto general de la nación frente a los recursos que vamos a tener que disponer para poder mantener este beneficio en favor de estas personas. El segundo pilar es el pilar semicontributivo. Entonces, vamos a entrar en comparación con lo que hoy tenemos en la Ley 100 del 93 y solo para que entendamos cuál es la diferencia entre lo que hay hoy y lo que nos propone este pilar. Recordemos que hoy, cuando llegamos a edad de pensión de vejez, para el caso de las mujeres 57 años, para el caso de los hombres 62 años, tanto en Colpensiones como en los fondos privados, necesitamos acreditar unos requisitos mínimos para poder acceder a nuestra pensión de vejez. Si yo estoy en Colpensiones y llego a estas edades, 57 años mujer o 62 años hombre, tengo que haber contribuido mínimo 1.300 semanas para que Colpensiones me reconozca hoy y bajo ley 100 la pensión de vejez. En el fondo privado, digamos que tengo dos mecanismos para poder pensionarme por vejez. Uno es lograr acreditar un capital que me permita financiar una pensión por lo menos del salario mínimo. Ahí no vamos a detenernos a revisar cuántas semanas tengo. Lo primero que se revisa es el capital. ¿Qué capital? Esto es aportes y rendimientos generados por estos aportes o bono pensional, si llegué aquí a la AFP trasladada de otro régimen pensional, ¿eso cuánto suma? ¿Cuál es mi saldo? Ese saldo, a través de una fórmula actuarial, nos permite definir si esa plata que ahorré durante toda mi vida a través de este modelo de contribución de aportes obligatorios me permiten financiar por toda mi vida y la de mis beneficiarios una pensión por lo menos del salario mínimo. Si esa regla se cumple, yo me puedo incluso hoy pensionar anticipadamente en un fondo privado. Ni siquiera tendría que esperar hasta los 57 años o los 62. Si a los 50 años, 55 años, 48 años, cumplo esta regla de suficiencia de capital, hoy en el fondo privado yo pudiera pensionarme. Pero pensemos en que yo no alcancé a cotizar los recursos suficientes para pensionarme a través de ese modelo. Pues tengo el segundo camino y es la garantía de pensión mínima. Y es esperar estas edades de 57 y 62 años, pero además acreditar 1.150 semanas. Ese es el requisito que hoy en los fondos privados se exige como un número mínimo de semanas para que las personas puedan pensionarse. Así es hoy, pero la reforma pensional entonces nos cambió ahí como el chip y nos dice un momento que solamente van a poder acceder cuando no cumplo con estos requisitos. Para terminar la idea de edad y semanas en alguno de estos dos regímenes,
La solución prestacional o lo que me reconoce el sistema es, si estoy en Colpensiones, una indemnización sustitutiva, que es la devolución de los aportes actualizados con el IPC. Y si estoy en el fondo privado y no completo esas 1.150 semanas o no alcance a acreditar el capital suficiente, pues me van a reconocer una devolución de saldos, que es todo ese ahorro acumulado con todos los rendimientos y el bono pensional. Esos son los dos conceptos que tenemos hoy en Ley 100 y constituyen nuestras prestaciones subsidiarias. Entonces, a falta de pensión, vamos a descender a esta devolución de saldos o indemnización sustitutiva. Esta reforma nos dice, un momento, que quien no logre pensionarse, ya bajo el modelo de la reforma pensional, no va a acceder a la devolución de sus saldos ni a la indemnización sustitutiva, sino que va a ingresar al pilar semicontributivo. Y además se amplían las edades. Miren que yo ya no voy a poder tocar la puerta del fondo de Colpensiones a los 57 años si soy mujer o a los 62 años hombre. Hay 3 años más de espera. Tengo que esperar hasta los 60 años mujeres o hasta los 65 años los hombres y definitivamente demostrar que yo no alcance a cotizar las 1.300 semanas de Colpensiones. Porque recordemos que ya las personas que no sean beneficiarias de transición, las personas que se acojan a esta ley nueva pensional, tienen que cumplir los requisitos de pensión de Colpensiones, 1.300 semanas. En principio, ahorita vamos a ver una excepción para el caso de las mujeres. Si yo no cumplo, entonces, bajo este nuevo modelo pensional, las 1.300 semanas de Colpensiones, voy a tener que esperar hasta los 65 años hombre, 60 mujer y solicitar reconocimiento del pilar semicontributivo. Esto es que con todo lo que yo haya acumulado durante toda mi vida de ahorro, tanto en Colpensiones como lo que haya acumulado en el fondo privado, que vamos a empezar a denominarlo ACAI, van a financiar una renta vitalicia. Entonces, pensemos que hoy, si yo no me pensiono, toco la puerta del fondo privado o de Colpensiones y les digo, miren, ya tengo, en el caso de la mujer, 57 años, logré cotizar 600 semanas, ya no tengo o capacidad de hacer más aportes o no tengo empleo o no tengo recursos para seguir haciendo aportes al sistema pensional y solicito la devolución de mis saldos. El fondo privado Colpensiones liquida la prestación y me entrega en una suma única lo que yo haya ahorrado. Si tengo 50 millones, 100 millones, 200 millones y me hace entrega de la devolución de los saldos porque no me pensioné. Bajo la reforma no va a funcionar más así. Esos recursos que yo haya ahorrado, si coticé 500 semanas, 600 semanas, 700 semanas, eso lo que represente eso en dinero, en recursos, en saldo, van a ir a financiar una renta vitalicia. Es decir, voy a desacumular de manera mensual esos 50, 100 o 150 millones de pesos, lo que haya podido ahorrar, me lo van a entregar a través de una renta vitalicia. No es una pensión, porque primero no cumplí las semanas mínimas que Colpensiones exige y segundo, tampoco es pensión porque el monto máximo que voy a poder recibir por parte de este modelo semicontributivo es el 80% de un salario mínimo. Ese es el beneficio, digamos, más alto que me va a entregar este modelo semicontributivo si no logro pensionarme. No me entregan una suma única, sino que con lo que haya ahorrado van a financiarse las rentas vitalicias que me entregan hasta que yo fallezca. ¿Hasta cuánto es el monto máximo? 80% del salario mínimo. Si yo ahorré mucho, digamos, luego de despejarse la fórmula que nos traerán los decretos reglamentarios y mi ahorro permite financiar un salario mayor al 80% del salario mínimo, el borrador de decreto reglamentario contempla que entonces me entregan la renta vitalicia por un monto de máximo del 80% y el exceso será devuelto al cotizante. Hay además una excepción y es que si yo solo alcance a cotizar entre una semana y 299, sí va a seguir operando la devolución de saldos como se las explicaba hoy en Ley 100. Ese será como el único escenario en donde de manera directa, si yo solo coticé 100 semanas, que son algo como 2 años,
el sistema me va a seguir reconociendo la devolución de saldos. ¿Cuánto ahorré durante esas 100 semanas? Eso será devuelto a través de una suma única. Pero si supero el umbral de 300 y hasta 999 semanas, voy a estar aquí inmerso en este pilar semicontributivo. Tendré que esperar hasta estas edades que les mencionaba para obtener el reconocimiento de esta renta vitalicia. Dos características muy importantes de este pilar semicontributivo. Ese beneficio que me van a otorgar, esa renta vitalicia, es hasta que yo esté viva, hasta que el momento en el que yo fallezca. De manera que si yo tengo beneficiarios de ley, no va a ser sustituible. No voy a poder sustituir ese beneficio, esa renta vitalicia en mis beneficiarios, ni tampoco voy a poder heredarla. Entonces, si yo tengo un cónyuge o un compañero permanente, o tengo hijos menores, o tengo hijos entre 18 y 25 años, que son hoy mis beneficiarios de ley, a través de este pilar, ellos no van a poder sustituirme a mí en este derecho si yo fallezco. Digamos que la renta me acompaña solo a mí. Si fallezco, ahí termina la renta y los recursos quedan, digamos, a través de esta mutualidad que se crea de recursos, quedan administrados allí a través de Colpensiones, pues que será el llamado a administrar este modelo, y a través de las aseguradoras que deberán contratar las rentas vitalicias para poder hacer el pago, pero solo hasta que la persona beneficiaria permanezca viva. No es sustituible y no es heredable. Ahora vamos a pasar al tercer pilar de nuestro modelo, que es el pilar contributivo. Digamos que es el que más genera duda y al cual, pues, del cual nosotros hacemos parte como trabajadores activos, como trabajadores formales, que hacemos parte de este sistema pensional. Entonces, como se los explicaba a un inicio, ya no vamos a tener dos modelos pensionales que compiten ni se excluyen. Yo ya no voy a tener que elegir entre uno y otro. Si mi salario supera el umbral de 2.3, yo obligatoriamente tengo que estar en ambos. Entonces, ¿qué ocurre con Colpensiones? Colpensiones va a continuar administrando este componente, el componente de prima media. Voy a resaltárselos acá. Este componente de prima media entonces lo administrará Colpensiones y voy a llevar allí el aporte sobre ese umbral de 2 hasta 2.3. Ese 16% que cotizamos todos sobre nuestro ingreso base de cotización, voy a disponerlo en Colpensiones a través de esta distribución. De ese 16% sobre el 2.3, Colpensiones va a destinar el 13% a dos fondos: al fondo común de hoy, de naturaleza pública, que hoy administra Colpensiones en un porcentaje, y otros puntos de este 13% los vamos a llevar a un nuevo fondo que se crea en virtud de la ley 2381, y es el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo. Va a ser una cuenta especial que va a administrar el Banco de la República. Estamos esperando la reglamentación a cargo del Ministerio de Hacienda para que nos cuenten a todos cómo va a operar este mecanismo, cómo va a operar esta cuenta especial a través de Banrep, pero finalmente va a ser esa cuenta denominado Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo el destinatario de una parte de este 13% de los cotizantes a Colpensiones. Y nos queda de ese 16% que cotizamos todos los meses, un 3% que va a destinar Colpensiones a la contratación de todo el mecanismo de aseguramiento que requerimos los afiliados al sistema pensional para cubrir dos contingencias: la invalidez y la sobrevivencia. Porque cuando cotizamos al sistema pensional, no cotizamos solamente para cuando nos pensionemos viejitos, también cotizamos cada mes para que nos brinden una cobertura en caso de que ocurra un siniestro como la invalidez de origen común o como el fallecimiento de origen común. Cuando ocurren alguna de estas dos contingencias, el sistema pensional también reacciona entregando una pensión de invalidez o de sobrevivencia. Lo que ocurre es que esos siniestros normalmente ocurren a edades muy tempranas, mucho antes de la pensión de vejez. Por eso el modelo pensional tiene que tener una cobertura de aseguramiento, una capa adicional de aseguramiento. Ese aseguramiento hay que pagarlo, hay que cubrirlo. Y de este 3% entonces Colpensiones va a tener que destinar
un porcentaje para tener esa cobertura que los afiliados van a requerir para estos dos riesgos de invalidez y sobrevivencia, y obviamente pues de ahí de ese 3% se destinará un porcentaje a sus gastos de administración. Vamos a tener aquí también sobre ese 16%, que es lo que cotizamos todas las personas que hacemos parte del sistema pensional. 16% de nuestro salario, eso es lo que aportamos a pensiones. Pero también hay unas personas que cotizan un poquito más de ese 16%. Si nuestro ingreso supera 4 salarios mínimos, yo ya no cotizo el 16%, sino el 17.5%. Hay un 1.5 más que vamos a destinar al Fondo de Solidaridad Pensional. No es nuevo, hoy lo hacemos, solo que en esta reforma se incrementan unos punticos lo que vamos a llevar a ese Fondo de Solidaridad Pensional, porque se acuerdan que hablamos ahorita de un pilar solidario que va a ampliar la cobertura y que va a ampliar el monto, pues no solo contra el presupuesto, sino contra estas fuentes de financiación. Vamos a acumular más en el Fondo de Solidaridad Pensional. Las personas que tienen un ingreso por encima de 4 salarios mínimos van a ahorrar un poquito más de ese 16, un 1.5, un 1.8, gradualmente en función del ingreso. Quien cotice o tenga un ingreso por encima de 20 salarios mínimos, no va a cotizar el 16, sino el 19, un 3% más dedicados a este Fondo de Solidaridad del sistema pensional. Bueno, ¿y qué ocurre si mi salario supera el umbral de 2.3? Voy a tener entonces cotización en Colpensiones, pero también voy a tener cotización en el componente complementario de ahorro individual. La ley dispuso que las AFP, que hemos estado acompañando el ahorro individual durante estos 30 años desde la ley 100, también podemos ser administradores de este nuevo componente complementario de ahorro individual. Requeríamos licencia, fue un trámite que las AFP surtimos ante la Superintendencia Financiera en el mes de diciembre y ya tenemos también entonces licencia para administrar los recursos de este nuevo componente complementario de ahorro individual, para administrar los recursos de esos afiliados que van a cotizar por encima de 2.3. Pero no somos los únicos, también la ley habilitó a las compañías de seguro, a las sociedades fiduciarias, a las comisionistas de bolsa, para que soliciten, si lo desean y si están además pues habilitadas operativa, tecnológicamente, desde el recurso humano y demás, para administrar este componente complementario de ahorro. Hoy tenemos entonces licencia y autorización de la Super, las 4 AFPs que veníamos actuando como administradores de los fondos privados, y Positiva, la compañía de seguros Positiva, también ya es administradora de este componente. De manera que si mi salario son 4 salarios mínimos, eso es mi ingreso mensual, el salario que me reconocen, o si yo soy independiente y tengo ingresos como independiente por encima de 2, voy a llevar esta parte a Colpensiones y mi cotización del 16% por encima de 2.3 salarios mínimos también lo debo destinar al componente de ahorro individual. Con esta distribución de ese 16%, el 13.2% va a ser ahorro. Voy a llevarlo a mi cuenta individual, en Protección, en Scandia, en Porvenir, en Positiva, en Colfondos, donde haya elegido estar. ¿Qué ocurre si yo ya estoy en Protección, Porvenir, Scandia o Colfondos y llevo 5 años cotizando acá, afiliado, haciendo aportes y no fui beneficiario del régimen de transición? ¿Tengo que salir a buscar una administradora para llevar este exceso de aporte por encima de 2.3? No. La ley me dice, esa elección donde usted está hoy cotizando a la entrada de la ley, a la entrada en vigencia de la ley, va a ser su administradora del componente complementario de ahorro individual. Usted no tendrá que hacer nada más. Pero quien cotizaba a Colpensiones y tiene un ingreso por encima de 2.3, pero además no cumple las semanas para ser beneficiario del régimen de transición, si tuvo que elegir, y este plazo venció en enero,
una administradora del componente complementario de ahorro individual, para que en julio, cuando operes ya este sistema, cuando entre en vigencia y empecemos a operar, ya el aporte por encima de 2.3 vaya a destinarse a una cuenta de ahorro individual, que tendrá, como les mencionaba, esta destinación. Una parte para el ahorro puntual del afiliado en una cuenta individual. Vamos a destinar un 1% a este fondo de ahorro que va a administrar Banrepública. Pese a que cotizamos aquí, vamos a llevar un porcentaje, un 1% a este nuevo fondo. Vamos a destinar un porcentaje a los gastos de administración del componente complementario de ahorro individual y también tenemos un punto que debemos llevar a Colpensiones para poder financiar todo este modelo de aseguramiento de invalidez y de sobrevivencia. Ya entendimos, pues ya por lo menos repasamos y vimos cómo contribuyo al sistema pensional. Por debajo de 2.3, cotizo solamente en Colpensiones. Si mi ingreso es superior, cotizo en ambas. Pero ¿cómo me voy a pensionar? Finalmente, si yo cotizo en ambas, cuando ya llegue a edad de pensión a mí, ¿quién me va a reconocer la pensión? Pues a partir de la ley 2381 de esta reforma pensional, el único que va a pagar las pensiones, que va a ser el reconocedor de las pensiones en Colombia, va a ser Colpensiones, salvo para las personas del régimen de transición, que es un capítulo independiente y vamos a entrar ahorita en detalle frente al régimen de transición. Pero para quien no fue beneficiario del régimen de transición, estas reglas son las que le aplican. Llegamos a edad de pensión, 57 años para las mujeres, 62 años para los hombres. Esa es la regla general, no se modifica. Y me van a exigir unas semanas, en principio 1.300. Colpensiones va a exigir 1.300 semanas cotizadas para poder hacer el reconocimiento de la pensión allá en Colpensiones. Todas las personas, como todos vamos a cotizar hasta 2.3 en Colpensiones, pues vamos a tener todos que acreditar estos requisitos, edad y semanas. ¿Qué ocurrirá para el caso de las mujeres? Esta ley, además en virtud de unas sentencias que había proferido la Corte Constitucional hace ya casi 2 años, incorporó un criterio de reducción gradual de las semanas que nos exigen a las mujeres para pensionarnos. Esa reducción inicia ahora, en 2025. Vamos a tener cada año una reducción en las semanas de 25 semanas por año. Esto va a permitir que en 2036 las mujeres no tengamos que acreditar 1.300 semanas, sino 1.000. Entonces, les hablaba de la regla general de las 1.300 semanas, pero miren que empezamos a desacumular o a reducir de manera gradual las semanas para el caso de las mujeres. Entonces, en 2026 yo ya no voy a requerir para pensionarme 1.300 semanas, sino 1.275, 1.250, 1.225 y así. Si llego a cumplir mis 57 años, en el año 2036 ya vamos a estar en 1.000 y esas serán las semanas que me exija Colpensiones para pensionarme. Y además la pensión se liquidará conforme a la misma fórmula que hoy existe en Colpensiones, hallando una tasa de reemplazo en función de mis salarios y de las semanas que coticé. Permanece el beneficio de que por cada 50 semanas adicionales a las mínimas yo vaya incrementando un 1.5% para mejorar mi tasa de reemplazo. Existe el cálculo del ingreso base de liquidación, que es el promedio de los salarios cotizados en los últimos 10 años. Se mantiene esa fórmula. Entonces, voy a tener que garantizar sin lugar a dudas los requisitos que Colpensiones me exige, edad y semanas. Pero ¿qué ocurre si yo había cotizado también en el fondo privado durante la ley 100? Tuve un ahorro que vamos a mantener aquí hasta edad de pensión de vejez. Pese a que la persona tenga que empezar a cotizar a Colpensiones porque quedó en este modelo, la persona llevaba 10 años de ahorro con nosotros en el fondo privado. Nosotros vamos a conservar ese ahorro, vamos a administrarlo hasta cuando las personas cumplan estos 57 años mujer o estos 62 años hombre. En ese momento vamos a separar el ahorro y vamos a decirle a Colpensiones, mire, de este saldo que tenemos aquí ahorrado, que dejó María en su cuenta de ahorro individual, ella cotizó este pedazo de saldo
por su salario hasta 2.3 salarios mínimos. Entonces esto le corresponde a Colpensiones y vamos a disponerlo para el régimen de prima media. Lo que haya ahorrado María hasta 2.3 salarios mínimos. Vamos a enviarlo para el financiamiento de esa pensión mínima en Colpensiones. Pero resulta que María no solo cotizó hasta 2.3, sino que es de las afiliadas que tenía un ingreso superior. Esto que cotice por encima va a permitir complementar la pensión de Colpensiones a través también de unas rentas vitalicias. Entonces, si María solita con sus cotizaciones logró acreditar las semanas que exige Colpensiones, lo que haya cotizado aquí en el fondo privado por encima de 2.3 le va a permitir financiar esta renta vitalicia a través también de una fórmula que estamos esperando sea reglamentada para decirle a María, mira María, tu pensión en Colpensiones, y esto se lo dirá Colpensiones porque es el reconocedor de la pensión, es de 2 salarios mínimos, 1.8 salarios mínimos conforme a su ingreso base de liquidación. Pero acá, en el fondo privado, en el componente de ahorro individual, había un ahorro también que superaba el umbral de 2.3. Esto te va a permitir financiar un beneficio, una renta vitalicia, que no necesariamente es del salario mínimo y va a complementar la mesada de Colpensiones y de ahí pues que este modelo de pilares sea al final un modelo complementario. Este permite financiar el de ahorro individual, ese valor adicional de mesada que recibiría la persona de parte de Colpensiones. Vamos a repasar unos aspectos básicos para recoger lo que acabamos de ver hasta ahorita, pero también para dejar unas figuras claras y establecidas también dentro de esta ley de reforma pensional, y es el régimen de transición del que les he venido hablando durante toda esta conversación. Estos tránsitos legislativos, cuando ocurren, cuando viene una ley pensional que nos cambia las condiciones, normalmente vienen acompañados pues de un régimen de transición. ¿Eso qué implica? Que si yo cumplo los parámetros que establece la ley frente al régimen de transición, sea en edad o sea semanas, esta ley particularmente no exige edades mínimas para ser beneficiarios del régimen de transición, sino solo semanas. Si cumplo con esas semanas, a X fecha, que también está establecido en la norma, yo voy a seguir rigiéndome por la ley 100. Digamos que todo esto que acabamos de conversar a mí no me aplica, no me transforma, no me reforma, yo sigo cotizando como siempre y me pensiono con ley 100, como lo han venido haciendo pues las personas que han cotizado en Colpensiones y en los fondos privados. ¿Qué semanas entonces tengo que acreditar y hasta qué fecha las tengo que acreditar para poder decir yo soy beneficiario del régimen de transición? En el caso de las mujeres, 750 semanas y en el caso de los hombres, 900 semanas. Muchos dirán, ¿esas son las semanas con las cuales entonces yo me voy a pensionar? No, esas son las semanas que me dan entrada a ser beneficiario del régimen de transición. Si yo logro demostrar que al 30 de junio de 2025 yo tenía, siendo mujer, 750 semanas, yo digo, yo soy beneficiaria del régimen de transición. Yo tengo cotizadas al 30 de junio de 2025 750 semanas. ¿Qué me pasa a mí? Que mi aplicación legislativa es la de la ley 100. Yo no voy a cotizar en Colpensiones hasta 2.3 y voy a tener que elegir una CAI para que me administre el umbral por encima. Eso no me va a pasar. Yo voy a seguir cotizando en protección y me pensiono en protección conforme a la ley 100. Igual en el caso de los hombres. Para el hombre que logre demostrar 900 semanas cotizadas al 30 de junio del 2025, esta ley y estos componentes de umbral, de dividir el aporte, no le aplicarán y continuará aplicando en su totalidad la ley 100 del 93. Entonces, concepto súper claro, régimen de transición. Lo segundo sobre el cual también tuvimos oportunidad de hablar es este umbral salarial de 2.3, que va a ser el umbral que me defina si cotizo solo en Colpensiones porque mi ingreso es por debajo o si cotizo en ambos modelos porque mi ingreso supera el umbral. También hablamos de la selección de ACAI para aquellos afiliados que están en Colpensiones
que no van a ser beneficiarios del régimen de transición porque definitivamente al 30 de junio de 2025 no completaron o no van a completar las 750 semanas o las 900, pero que además su ingreso supera los 2.3. Esas personas afiliadas a Colpensiones que no sean, como les digo, transición, debían elegir una administradora del componente complementario de ahorro individual. ¿Hasta cuándo? Hasta el 16 de enero de 2025, o sea, hace 3 meses ocurrió. Muchos afiliados a Colpensiones eligieron entre los fondos privados una CAI que administre a partir de julio de este año, que es la entrada en vigencia de esta ley, sus aportes por encima de 2.3. Pero también hubo muchos afiliados a Colpensiones que no eligieron, que no definieron a dónde llevar esa cotización en exceso. ¿Qué ocurrió con esos afiliados? Colpensiones trasladó la base de datos de sus afiliados a la UGPP y la UGPP el 1 de marzo de 2025 en un evento de reparto aleatorio asignó a través de un mecanismo y de un algoritmo diseñado para ese efecto, designó a SECAI, administradora del componente complementario de ahorro individual, a esas personas de Colpensiones que no habían elegido. ¿En qué estamos ahorita las AFP? Recibiendo la información de Colpensiones, de contacto de esos afiliados que nos fueron asignados de manera aleatoria, porque tenemos la obligación pues de darles la bienvenida y de informarles que a través de ese mecanismo aleatorio, Protección, Porvenir, Positiva, Scandia y Colfondos serán su nueva administradora de ahorro individual para aquellos aportes que realicen por encima de 2.3. En ese procedimiento de actualización y de completitud de datos estamos en estos momentos con Colpensiones. Frente a la prestación, a la pensión que vamos entonces a recibir de este nuevo modelo, vimos que la pensión va a ser pagada única y exclusivamente por parte de Colpensiones, con base en el cumplimiento de 2 requisitos, edad y semanas, y vimos que en el caso de las mujeres las semanas van a ir teniendo una reducción gradual a partir de 2025 y en adelante, hasta llegar a 1.000 en 2036 y debo acreditar esos requisitos para poderme pensionar, pero si ahorré en el fondo privado y ese ahorro es por encima de 2.3, voy a tener además un complemento que me van a liquidar con base en ese ahorro. Aquí una claridad. En el evento en el que yo no logre completar las semanas mínimas de Colpensiones, no llego a las 1.300, ni a las 1.200, ni a las 1.100 en el caso de las mujeres, a los hombres sí son 1.300. Este ahorro que yo tenga acá por encima de 2.3 me va a permitir completar esas semanas. Ese es un mecanismo que esta ley dispuso y se llama Sistema Actuarial de Equivalencias. De manera que si yo en Colpensiones tengo 1.100 semanas y acá tengo un ahorro por encima de 2.3, la ley nos establece un mecanismo actuarial que nos dice con cuánto de este ahorro puedo completar una semana de Colpensiones y puedo entonces así convertir saldo en semanas con el objetivo de lograr las mínimas de Colpensiones y obtener una pensión. Pero si ese no es mi caso, si yo solito logré las semanas que Colpensiones me exige, pues entendimos con lo que acabamos de ver que lo que yo tengo aquí ahorrado en exceso me va a permitir financiar es un complemento a mi mesada pensional. También está incorporado el componente de comisión de administración, que está dentro de ese 16% que pagamos al sistema pensional y que ahorramos mensualmente. Hubo una figura que se denomina oportunidad de traslado incorporada en esta ley 2381. Es una figura que viene pues a descongestionar un poco el sistema judicial también, porque desde hace muchos años, quizás 8, 9 años, tanto Colpensiones como los fondos privados nos vimos inmersos en unas demandas, para algunos de ustedes pueden ser conocidas y son las demandas de nulidad o demandas de ineficacia de la afiliación. Estas demandas permitían que afiliados que estaban dentro de los 10 últimos años anteriores al cumplimiento de la edad de pensión, pues pudieran moverse de régimen pensional vía declaratoria del juez. ¿Qué ocurría? La ley 797 de 2003 generó como una limitante para poderse trasladar entre regímenes y nos dijo, si usted está a 10 años
en los últimos 10 años ya para pensionarse, es decir, si usted ya está siendo mujer por encima de los 47 años o más, o si es hombre, ya cumplió los 52 años o tiene más de 52 años, ya usted no puede trasladarse del fondo privado a Colpensiones ni viceversa. A través de estas demandas de nulidad, los afiliados argumentaban errores en la afiliación, errores en su traslado y solicitaban que los fondos retornáramos al afiliado a Colpensiones con todo su ahorro para que Colpensiones lo pensionara. Pero esto pues llevó a que la litigiosidad se disparara y hemos tenido más de 40.000 demandas de este tipo. ¿Qué ocurre con esta ley de reforma pensional? Incorporó un mecanismo temporal, va a ser un mecanismo transitorio, va a estar abierto 2 años y se denomina oportunidad de traslado, para que estas personas que están ahí en esos 10 últimos años anteriores al cumplimiento de la edad de pensión, o si ya también cumplieron la edad de pensión, pueden acceder a esta figura, reciban la doble asesoría, tanto de Colpensiones como del fondo privado. Comparen, revisen la información en detalle, establezcan cuál modelo pensional les favorece, bajo qué características les conviene más pensionarse. Una vez recibida la doble asesoría, pueden activar entonces la solicitud de traslado, pueden irse a Colpensiones o de Colpensiones a los fondos privados. ¿Qué requisitos deben cumplir estas personas, además de estar pues ahí dentro de esa limitante de la edad? Demostrar que cumplen las semanas de la transición, esto es 750 semanas para la mujer y 900 semanas para los hombres. Si logran acreditar este requisito, podrán trasladarse, ya no va a aplicar esta limitante pues que teníamos desde la ley 797, va a estar abierta como la ventana de traslados, pero importantísimo, esta ventana va a estar abierta solo hasta junio de 2026, 2 años, desde la fecha en que quedó promulgada la ley hasta julio 15, porque la ley se promulgó el 16 de julio de 2024. 2 años va a estar activa la oportunidad de traslado para que los afiliados entonces no tengan que acceder a una demanda o una vía judicial, sino que puedan vía doble asesoría determinar en cuál régimen finalmente es que quieren trasladarse. ¿Cuál fue el otro componente establecido en la ley? Pues la amplitud de mercado. Les mencionaba que también van a poder administrar ahorro individual, ser administradoras del componente de ahorro individual, no solo las AFP, que lo hemos sido de manera tradicional, sino aseguradoras, fiduciarias, comisionistas y hasta Colpensiones, previo trámite de autorización ante la Superintendencia Financiera. También, entonces, les mencioné frente al riesgo de invalidez y sobrevivencia, que va a estar también a cargo de Colpensiones. Colpensiones será el encargado de hacer la contratación y administrar el modelo de aseguramiento de invalidez y sobrevivencia para los afiliados, salvo para quienes, para los beneficiarios del régimen de transición, porque les contaba que los que somos beneficiarios del régimen de transición seguimos cotizando o en nuestra AFP o en Colpensiones y a esa entidad le vamos a reclamar nuestra pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia, atendiendo al evento que ocurra. Y finalmente, pues recordarles que este es un modelo de pilares y dentro del pilar está el ahorro voluntario. Incorporemos como en nuestro haber que hay un modelo que me exige cotizar obligatoriamente hasta 2.3 salarios en Colpensiones. Si yo cotizo hasta 2.3 salarios en Colpensiones y la pensión se liquida con base en el promedio de lo cotizado en los últimos 10 años y a partir de eso empezamos a aplicar esta tasa de reemplazo que máximo es el 80% de ese 2.3, posiblemente vamos a tener una disminución y una brecha significativa entre lo que yo me gano hoy como salario, lo que recibo como honorarios y lo que me va a reconocer el modelo pensional que nos propone esta ley. Entonces, el ahorro voluntario va a ser la figura que me va a permitir apalancar ese cierre de brecha pensional, poder mantener calidad de vida, poder tener los recursos para sufragar los gastos pues necesarios en la vejez y de ahí pues como elevar el nivel de conciencia y el mensaje de el sistema pensional es una triada, el empleador tiene una representación importante al momento de realizar aportes, el Estado en algún momento a través del modelo subsidiado
o del mecanismo semicontributivo a palanca a través de subsidio del presupuesto general de la nación unos aportes, pero como empleados, como trabajadores, como ahorradores formales del sistema de seguridad social, sin duda también tenemos un llamado, no solo a hacer el aporte obligatorio, sino en lo posible hacernos cargo de nuestra vejez y de lo que esperamos recibir en nuestra vejez del sistema pensional. Creo que se nos agota el tiempo, tenemos un espacio de 10 minutos para preguntas, me consumí 5 minutos adicionales, pero me interesaba pues darles como este repaso por los principales elementos de la reforma pensional. Gracias a todos. Muchas gracias, Juliana, a ti por la participación, por ser tan contundente con este paso a paso que nos has compartido el día de hoy relacionado a esta reforma. Efectivamente, tenemos un sinfín de preguntas, pero vamos a escoger solamente algunas de ellas, no sin antes de que por favor nos apoyen con su encuesta, la participación en la encuesta código 284. Auxiliar SST, ¿qué sucede con las personas que tienen ya más de 1.300 semanas de cotización? ¿Cuál fondo aportan? Si son personas que tienen más de 1.300 semanas, son régimen de transición. Recordemos que la ley 2381 no fijó dentro del régimen de transición un concepto de edad o un requisito de edad, solo semanas. Entonces, si yo ya hoy, 29 de abril de 2025, tengo más de 1.150, 1.200, 1.300, 1.400 semanas, yo ya hoy me declaro beneficiaria del régimen de transición. Yo, Juliana Montoya, tengo hoy cotizadas 1.012 semanas. ¿Qué me pasa a mí? Que yo hoy cotizo en protección, soy beneficiaria del régimen de transición y voy a seguir cotizando de manera normal, ley 100. A mí la reforma pensional no me afectó, no me aplica, ni para bien ni para mal, digámoslo de esa manera. Yo voy a seguir cotizando en condiciones normales con la ley que ha venido rigiendo en estos años. Y cuando me pensione, me voy a pensionar con la entidad en la que esté en ese momento. Si estoy con protección, estaré pensionada por protección con la ley actual. No tengo que empezar a separar mi aporte, un pedacito allá y otro pedacito allá. Entonces, eso es lo que le va a ocurrir a esa persona que ya hoy tiene 1.300 semanas y que es beneficiaria del régimen de transición. Perfecto. Joan Jaramillo, ¿con la reforma hay indemnización sustitutiva? Con la reforma hay indemnización sustitutiva si la persona solo cotiza entre una semana y 299. Si cotiza, digamos que es un número, una densidad de semanas bajita, se llevará lo que haya ahorrado en Colpensiones bajo el mecanismo de indemnización sustitutiva, que es devolución de aportes actualizados con IPC. Eso es lo que se va a llevar. Pero si yo ya cotizo por encima de 300 semanas, entre 300 y 999, ya no me voy a llevar la indemnización sustitutiva de Colpensiones. Ya voy a entrar en el pilar semicontributivo. Eso que ahorré, supongamos que fueron 600 semanas, representa un monto en recursos, en dinero. Esos recursos van a desacumularse mes a mes y me van a reconocer una renta vitalicia. ¿Cuál es el tope máximo de eso que me van a poder reconocer? Máximo el 80% del salario mínimo. Construcciones Zafirac, si no elegí acá, ¿cómo me lo asignan? Fueron asignados mediante un mecanismo aleatorio que dispuso la ley. Colpensiones trasladó a la UGPP una base de datos gigante de todos los afiliados a Colpensiones que no son transición, es decir, que las mujeres que no cumplían 750 semanas y hombres que no cumplían las 900, pero que además tenían un ingreso base de cotización, o es decir, un salario reportado superior a 2.3 y no eligieron a SECAI, no eligieron administradora. Compartió esa base de datos con UGPP y UGPP el 1 de marzo a través de la corrida, pues, o de la aplicación de unos algoritmos, repartió entre todas las ASECAI, Colpositiva, Colfondos, Escandia, Porvenir y Protección, repartió de manera aleatoria esos afiliados que Colpensiones reportó como no eligieron. Y a cada administradora ya nos compartieron una base de datos.
En el caso de protección fueron asignados de manera aleatoria 112.000 afiliados, igual a Scandia, Porvenir, a Colfondos. ¿Qué estamos haciendo en este momento las administradoras? Solicitándole a Colpensiones a través de mesas de trabajo los datos de contacto de esos afiliados, correos electrónicos, número celular, dirección de correo físico, porque necesitamos de acá al 1 de julio de 2025 informarle a esos afiliados, venga, usted quedó conmigo, usted es de protección, usted es de Scandia, usted es de Colfondos. Ese afiliado debe permanecer con nosotros, digo, con la ASECAI a la que haya sido asignado 6 meses, es decir, hasta enero de 2026 como mínimo. A partir de 2026, enero, ya la persona podrá tomar una decisión de traslado. No, no quiero estar aquí donde me asignaron, yo quiero tomar otra decisión y irme para acá. Recordemos que igual es entre ASECAI. La persona no puede decir, no, es que yo quiero estar toda en Colpensiones. No, si cotiza por encima de 2.3 es en Colpensiones y en la CAI. Perfecto. Sandra Milena, ¿la reducción de las semanas para las mujeres se aplica para régimen de transición? Sí, sí, pero además por decisión de la Corte Constitucional, no por reforma. Es decir, pensemos en que la ley de reforma pensional está siendo hoy estudiada por la Corte Constitucional, porque fue demandada su constitucionalidad y la Corte aún no se ha pronunciado. Pensemos en un escenario y es que la ley se caiga, que la ley se declare inconstitucional. Aún en ese evento, la Corte Constitucional hace más de 1 año y medio emitió una sentencia donde dijo los requisitos de semanas para la mujer tienen que empezar a reducirse porque hay que cerrar unas brechas de género. La mujer no ha tenido las mismas oportunidades históricamente para acceder al mercado laboral y sobre todo al sistema formal de aportes. Entonces hay que reconocer eso y la forma de reconocerlo es que se reduzcan las semanas. Entonces las personas beneficiarias, mujeres beneficiarias del régimen de transición, también vamos a acceder a la reducción de semanas año a año para que al 2036 nos pensionemos con 1.000. También transición y no transición. Ok. Sandra Sabaneta, ¿se debe acreditar hijos en las mujeres para la reducción de semanas? No, son dos beneficios distintos. Solo por ser mujer ya vamos a tener la reducción de las semanas hasta las 1.000. ¿Qué trajo esta ley 2381? Otro beneficio aparte, y es que las mujeres que no alcancen las semanas mínimas y tengan hijos van a poder reducir hasta 850 semanas las semanas requeridas para pensionarse en Colpensiones. Digo máximo hasta 850 porque cuando lleguemos a 1.000, cada hijo me va a representar una reducción de 50 semanas, máximo por 3 hijos. Entonces, de 1.000 a 850. Pero son como dos beneficios aparte. Todas llegamos a 1.000 y aquellas que no alcancen bajo ningún mecanismo a completar las mínimas para pensionarse en Colpensiones, empiezan ya a aplicar el beneficio de las 50 semanas de menos por cada hijo y hasta 3. Dirección administrativa, ¿qué pasa con la semana de más que uno cotiza mientras cumple la edad? Las semanas de más por encima de las 1.300 representan un porcentaje adicional en la tasa de reemplazo. Entonces, yo puedo completar las semanas mínimas de Colpensiones muy joven. Puedo completar las 1.300 a los 50 años, pero no me puedo pensionar porque tengo que cumplir 57 y tengo que seguir trabajando. Cada semana, pero por grupitos de 50, no una semanita solita. Por cada 50 semanas adicionales que sumemos por encima de las 1.000, entonces 1.350. Ese grupito de 50 semanas va a representar una mejora en la tasa de reemplazo de la pensión de un 1.5% más. Entonces yo empiezo a, digamos, como a escalonar el valor de mi mesada en la medida en que logre acreditar grupitos de 50 semanas por encima de las 1.300 y hasta las 1.800. Ok, vamos con las últimas preguntas. Joana Flores, en caso del ahorro de pensión voluntaria, ¿se tendría en cuenta para la contabilización de la pensión final? Sí, la ley 2381 contempla que si no logro completar las semanas mínimas con mi aporte obligatorio, puedo, pero es
una decisión absolutamente voluntaria y exclusiva del aportante, destinar lo que yo tenga en el pilar de ahorro voluntario para completar las semanas mínimas de Colpensiones, a través también de ese mecanismo actuarial de equivalencia. O sea, ¿cuántas semanas de más necesito en Colpensiones porque no llegué a las mínimas? Tantas semanas. Y tengo aquí un ahorro en el pilar voluntario. Actuarialmente, ¿cuánto va a valer una semana de Colpensiones? Pues habrá una formulación absolutamente minuciosa de cuánto vale una semana en Colpensiones. Con lo que tengo aquí ahorrado en pensión voluntaria, pues completaré, si lo deseo, esas semanas mínimas de Colpensiones. Así está dispuesto la ley y así esperamos que sea emitida la reglamentación, que está además pendiente pues de expedirse el decreto único reglamentario. Esperamos que en los próximos días. Ingrid Gómez, ¿las personas que tienen demanda en este momento deben esperar la respuesta del juez o automáticamente ya se pueden trasladar con doble asesoría? Pueden trasladarse. De hecho, tenemos ya muchísimos eventos de traslado. Solo nosotros, digamos, protección, pues, ¿qué es lo que les puedo contar como de manera directa? Ya tenemos de nuestros demandantes más o menos 2.500 demandantes trasladados a Colpensiones. ¿Qué ocurre? Va como por autopistas separadas, la persona se puede doble asesorar, radica su solicitud de traslado en Colpensiones, Colpensiones nos la remite, Protección la aprueba, la persona se traslada, pero al juez hay que informarle, tanto el demandante como Protección, le tienen que informar al juez, señor juez, pese a que yo ya estaba vinculado en este proceso, era demandante y tenía esta demanda en curso, accedí a la oportunidad de traslado y deseo desistir de esta demanda o terminar el proceso o que se emita una sentencia anticipada. Digamos que el juez no se conecta automáticamente con este mecanismo. Las partes que estamos vinculadas ahí, demandante y demandados, tenemos que comunicarle que ya el mecanismo de oportunidad de traslado surtió efecto y la persona ya se trasladó para que él disponga a través de una sentencia pues la terminación del proceso, o si el demandante desea desistir de su proceso, pues también tendrá que expresárselo al juez. Perfecto. Luz Nora, ¿la reducción de semanas para mujeres aplica solamente para hijos ya nacidos o los que vendrán desde el 2025? Nacidos. Pues nacidos y por nacer, es decir, cuando yo me pensione en el 2040, si a esa fecha tengo ya hijos, pues no tienen que haber sido nacidos o concebidos antes de la entrada en vigencia. Cuando yo me vaya a pensionar, en ese momento tendré que demostrar pues que tengo hijos y que por cada uno podré reducir las 50 semanas. Perfecto. Bueno, pues Juliana, hemos llegado entonces al final de este espacio. Muchas gracias por habernos acompañado en este webinar que ustedes pueden revivir en cada una de las aulas. Desde el día de mañana, 11 de la mañana, ya queda habilitada esta información y el material de apoyo que nos ha compartido Juliana para que ustedes revivan esta capacitación. Juliana, muchísimas gracias. Gracias, Paula, y a todos. Buenas tardes. Feliz tarde para todos. Nos encontramos en una próxima oportunidad mañana, como es costumbre, los miércoles de charlas empresariales. Feliz tarde para todos.